Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día lunes, empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua en término la hora que se nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso, eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que el semilla que se planta de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón y para siempre, en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio de hoy día lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 6. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues aquel ángel dijo jamás: Hijo, Dios mío, ¿eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96, responsorial. Adorar a Dios todos sus ángeles. Adorar a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adorar a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adorarlo todos sus ángeles. Adorar a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre los dioses. Adorar a Dios todos sus ángeles. San Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertir y creer en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice: alaben los ángeles, todos los ángeles, a Dios. ¿Qué podemos aprender? Este salmo habla del reinado de Jesús, de cuando Jesús va a venir y reinar. Y todo esto que estamos hablando, lo que estamos hablando hace rato antes de entrar a grabar, el dolor y el sufrimiento de las personas, como el diablo te quiere destrozar tu vida, ¿no? Y quiere destrozar a los hijos, los matrimonios. Pero la gente no se acerca a Dios. Y cuando no te acercas a Dios, pues Dios no reina en tu vida. Y para poder librarnos de todo esto,
Jesús tiene que venir y reinar. ¿Qué es reinar? ¿Qué sería reinar? Que Dios reine en tu vida. Ponerlo en primer lugar antes que todo. Ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas, pero más que nada la obediencia. ¿La obediencia a qué? A todo lo que nos ha enseñado a través de los tiempos. Nos enseñó por medio de los profetas. Mira lo que dice la carta a San Pablo, la carta de San Pablo, número 1, creo que es Hebreos. Hebreo, sí. A la Señor que tu siervo escuche. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. ¿Y qué era lo que hablaba Dios a los profetas? La manera de cómo pues el diablo te ataca y la manera de cómo debes tú de vivir para combatir al enemigo. Por medio de los mandamientos. Los mandamientos fueron instituidos ¿para qué? Para ver lo que era Cristo, lo que era Dios. Dios, Jesús, ama a su Padre sobre todas las cosas. Dios no mata. Dios no miente. Dios no roba. Dios ama a su Padre y a su Madre. Todos los mandamientos eran para ver lo que es Dios en la vida, lo que es Jesús mismo. Pero para nosotros poder también imitarlo. Pero desgraciadamente la ley, en vez de que nos salvara, nos condenaba porque decía no mates y matábanos, no mientas y mentíanos, no robes y robábanos. Ama a tu padre y a tu madre y los abandonábanos. Íbamos en contra de los mandamientos. Y Dios nos hablaba, acercar y permanecer con Dios. El pueblo judío, cuando vino Dios a su presencia, no lo reconoció. Mataron al mero Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque oímos a Satanás. Seguimos oyendo a Satanás. Pero ese tiempo de los profetas se acabó. Mira lo que dice más adelante. A lo Señor que tu siervo escuche. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Ahora estamos en una etapa final, en la que Cristo, nuestro Señor, tendrá que venir a reinar. Estamos nosotros, el tiempo de Israel se acabó. No es que ya no sea pueblo de Dios. El tiempo de Israel era de llevar a predicar la palabra al mundo entero, pero al no creer en Dios, en Cristo nuestro Señor como Mesías, nos dieron la oportunidad a nosotros. Por eso en el Evangelio mira lo que nos muestra, al Señor que tu siervo escuche. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertir y creer en el Evangelio. Vuelve a hablar, se ha cumplido el tiempo. Vuelve a evangelizar, porque es la evangelización, es la palabra de Dios la que nos libera de la cautividad, de aquello que nos oprime, de aquello que nos duele, el matrimonio fracasado, los fracasos en el trabajo, las enfermedades, las necesidades, ver a los hijos, ¿no? Sufrir. Todos esos dolores vienen provocados por el diablo. ¿Y cómo podemos combatirlo? Por medio del Evangelio. La palabra fue amarrada, fue entregada, fue encarcelada. Por eso el diablo la encarcela. No quiere que tú ni nadie se entere de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña, de lo que los profetas hablan, de que Cristo vendría y Él nos podría liberar. Y Jesús nos dice, Él mostraba el Evangelio y les hablaba del reino. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra vida. La vida es allá arriba, en el reino de Dios, de donde hemos venido y a la que tenemos que regresar. Pero como no oímos a Dios, así como los judíos no oyeron a Dios, estaban más emocionados con el dinero, en especial los sacerdotes, con las riquezas del templo, haciendo con las mujeres lo que ellos querían, aplastando el pueblo, esclavizando a la gente, poder, riqueza, placer. No les importaba a Dios. Pero la vida termina. Llegado el tiempo,
tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y ese tiempo del que Dios habla, de que Cristo salía y predicaba la palabra de Dios, decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esa llamada no se quedó en aquel tiempo de hace 2000 años, y esa llamada viene a retumbar el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se acercó. Ha llegado el fin de los tiempos, no el fin del mundo. El fin del mundo es una cosa, el fin de los tiempos es otra. El fin de los tiempos es que el diablo ya no tiene más poder por 1000 años. Dios lo va a atar. ¿Y cuáles eran los signos? Cuando vean terremotos, cuando vean tormentas, cuando oigan sonidos de guerra o anuncios de guerra. Mira lo que está pasando en todos lados. Lo que pasó en Los Ángeles no es una casualidad. Un día antes o 2 días antes se habían burlado de Cristo nuestro Señor, haciendo bromas en los premios Globo, no sé cómo le llaman esos premios. Se burlaron y todos se reían dentro de todos los de Hollywood. Siguiente día, ¿qué les pasó? Con Dios no se juega, ¿no? Fuego. ¿Qué pasó en Brasil cuando el desfile disfrazaron a Jesús de homosexual? Igual cayó fuego del cielo y destrozó a aquel que la hizo de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó en Viña del Mar? Se burlaron de Jesús. ¿Y qué les pasó? Fuego. ¿Qué pasó en Guerrero, Acapulco, México? Se burlaron de Jesús. ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué le va a venir a Francia por haberse burlado de Jesús? ¿Qué pasó ese mismo día que se burlaron? Se oscureció toda la ciudad. Solamente había luz en la Iglesia Católica. Y si todo esto no nos enseña a aprender que el fin de los tiempos está cerca, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Arrepiéntanse, dice Dios, conviértanse, crean en el Evangelio. Pasando cerca de Santiago, de Andrés, de Juan y de Pedro, nomás les dijo: síganme. Aquellos se levantaron y lo siguieron. Pero antes ya Jesús había platicado con ellos, Jesús ya les había enseñado, y ellos tenían que tomar una decisión: o me sigues o te quedas. Como dice la segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 18. Sí, sí, o no, no. Y Pedro le costó trabajo, pero tomó la decisión. Dejó la barca, todo por seguir a Jesús. ¿Y cuál fue el premio de Pedro? Se convirtió en el líder de la iglesia. Él no tenía hijos, estaba casada con Porfirio, y Dios lo bendijo, porque se hallaron un pastorcito que no tenía papá, y lo adoptó. Dios, la Virgen María, intercedió para que se lo dieran a Porfiria, la esposa de Pedro. Se quedó con el niño. Y no solo eso, le regalaron 3 ovejas, que en aquel tiempo era un estatus grande. Y fue bendecida la familia de Pedro, y fue bendecido Pedro. A pesar de que Pedro ya no se dedicó a pescar, ahora el niño se dedicaba a pescar y le traía el sustento a su mamá. Esas son las bendiciones de Dios. Depender de Dios y no depender de nuestro trabajo, sino de Dios mismo, es mucho mejor. Por eso, el día de mañana, dice la palabra de Dios, que los ángeles le canten a Dios, que le rueguen a Dios. Y nosotros, aunque tú no lo creas, somos la obra maestra de Dios por sobre los ángeles. Los ángeles nos envidian a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros podemos tomar decisiones. Nosotros podemos seguir a Dios o no seguirlo. Los ángeles, ellos se mueren por servir a Dios, pero ellos no pueden ir a servir a Dios. Para que ellos sirvan a Dios, Dios les tiene que hablar: ven tú a servir. Y ellos van dichosos, porque es lo que más quieren, servir a Dios. Y nosotros tenemos dicen ellos los ángeles, ustedes tienen la oportunidad de servir a Dios en cualquier momento. No tienen que esperar a que Jesús les diga: ven, sígueme. Tú solamente ve, lo adoras, tú crees en Él. Si ustedes tienen esa dicha, somos más grandes que los ángeles. Pero, desgraciadamente, el diablo nos ha lavado el pensamiento. Pues a partir de ahora, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que esta noche nos vayamos a dormir pensando en cómo el día de mañana
podemos darle la honra y gloria a Dios, así como se darán los ángeles. Que así sea, que Dios te bendiga y te guarde, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor, que te muestre su rostro, y que el día de mañana Dios te conceda la paz a ti, a tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, tus seres queridos. Ángeles del cielo, adoren al Señor. Que este día, antes de ir a dormir, tu familia y todos tus seres queridos, en una oración de rodillas, adoren al Señor. Y el día de mañana, Dios te llenará de bendiciones, como lo hizo con Pedro y con todos los apóstoles, y como lo ha hecho con este servidor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.